Hola mis queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Trader Profesional de Well Market Academy. Y en este módulo vamos a ver cómo impactan los precios de los bonos y los commodities en el Forex. En este módulo vamos a hablar sobre una herramienta que podemos añadir a nuestra estrategia o a nuestro sistema de trading, en donde nosotros usamos los commodities y el precio de los bonos como indicadores anticipados, es decir, como indicadores como usamos cualquier indicador técnico. Esto vamos a hacer como una introducción del análisis intermercado. Los commodities que impactan mayormente en el mercado del Forex y en cualquier mercado también podemos ver que impacta en el mercado de acciones, más que todo en Estados Unidos, son los commodities oro y petróleo. Antes de analizar la relación que tiene el oro con las divisas commodities son en este caso, en este caso son el dólar australiano, que es un productor de oro, el dólar neozelandés, que es bastante afectado por la economía de Australia, y el franco suizo, que es uno de los países con la mayor reserva de oro. Antes de analizar la relación del oro con estas tres divisas, es importante entender la conexión que tiene el oro y el dólar estadounidense. Aunque el Estados Unidos es uno de los mayores productores de oro, ¿sí? Un rally o una suba en el oro no significa una apreciación del dólar, no necesariamente significa una apreciación del dólar. En realidad, cuando el dólar baja, el oro tiende a subir y viceversa. Esta correlación inversa, aunque pueda parecer ilógica, se produce por la percepción que tienen los inversionistas acerca del oro. Durante épocas de inestabilidad geopolítica, los traders y los inversionistas tienden a salir del dólar y refugiarse en el oro, ¿sí? Entonces, muchos inversionistas y muchos traders llaman al oro como el antidólar. Entonces podemos utilizar estos tres pares de divisas que están compuestos por una divisa commodity. Por ejemplo, Australia es uno de los mayores productores de oro, por lo tanto una suba del oro repercute positivamente en la economía de Australia y hace que la divisa suba, y que está compuesta por una divisa base en el dólar americano, ¿sí? Que es una divisa anti-oro, o el oro es un commodity anti-dólar, ¿sí? Entonces esta combinación de divisas, ¿sí? Lo que hace es que tenga una muy buena correlación con el precio del oro, al igual que el dólar neozelandés, por su estrecha relación con la economía australiana, y el dólar franco suizo, este par de divisas, porque Suiza tiene uno de las mayores reservas de oro. Es más, su divisa, el franco suizo, está respaldada en el oro. En esta imagen podemos ver la fuerte correlación del dólar australiano con el oro. Tiene una correlación del 0,80, es decir que se replican en un 80, el oro replica en un 80% el movimiento del dólar australiano. Y como podemos ver, fíjense en esta última tendencia bajista, cómo se replican entre ellos, ¿sí? Acá también, acá tenemos una tendencia alcista en el oro, que es la línea azul, y el gráfico de velas, que es el dólar australiano contra el dólar estadounidense. Podemos ver que también hace un rally. Esta fuerte correlación se debe a que Australia es uno de los mayores productores de oro del mundo, y que exporta más de 5 mil millones de dólares en este metal anualmente. Y por esto, este par de divisas amplifica los efectos del movimiento del oro casi dos veces. Entonces, si ocurre alguna inestabilidad geopolítica, recordemos que los inversores ante estos eventos tienden a refugiarse en el oro, vendiendo sus dólares. Cuando esto ocurre, es una señal clara de que el dólar estadounidense va a comenzar a depreciarse por la venta, por la falta de demanda de esta divisa. Entonces, este par de divisas va a empezar a subir. ¿Por qué? Porque los inversionistas van a necesitar comprar más dólares australianos para
afrontar los nuevos costos del oro, porque la mayor demanda de oro hace que los precios suban, por ende el oro se hace más costoso y requieren de más dólares australianos para cubrir los costos del oro, y esto hace que la divisa suba de precio. Y en el caso del dólar neozelandés pasa lo mismo. Cuando el oro baja de precio, lo hace también el dólar neozelandés. Y fíjense, cuando existe un rally en el oro, también lo existe en el dólar neozelandés. Y esto también se debe a que la economía neozelandesa está muy ligada a la economía de Australia. Por lo tanto, le sigue el paso al par dólar australiano dólar. En este gráfico vemos lo contrario. La correlación del dólar franco suizo con el oro es negativa en un 75%, pero esto se debe a que el franco suizo es la divisa base de este par. Es decir, que cuando este par baja, el franco suizo se está apreciando y el dólar está perdiendo el valor. Entonces podemos decir que cuando el oro sube, fíjense acá, el franco suizo también sube o el par de divisas se deprecia, ¿sí? Acá también vemos una tendencia bajista en el oro, y en el franco suizo vemos un rally alcista. Esto se debe a que el 25% del total de los francos suizos que existen están respaldados por el oro, ¿sí? Esto hace que el oro, cuando sube, lo haga también el franco suizo. Lo que podemos ver también es que los inversionistas usan al franco suizo como una divisa de refugio en momentos de tensión geopolítica, al igual que el oro. ¿Qué oportunidades de trading podemos detectar utilizando este análisis de intermercado entre divisas commodities y los commodities? El primero es detectar tendencias a largo plazo, combinando el mismo análisis que hacemos en el par de divisas, por ejemplo en el dólar australiano contra el dólar y el oro. Podemos detectar tendencias de largo plazo y también detectar ciertas debilidades en el precio, ¿sí? ¿Se acuerdan la teoría de Dow en el que dice que las medias deben confirmarse? Esto actúa de la misma manera. El dólar australiano contra el dólar tiene una correlación muy fuerte con el oro, con el commodity de oro. Entonces pueden utilizarse como medias para confirmarse entre sí. Otra oportunidad de trading que podemos detectar usando esta técnica es detectar oportunidades en las empresas afectadas por el commodity. Pueden ser, por ejemplo, utilizando el oro, pueden ser empresas que estén afectadas, empresas mineras, empresas productoras de oro, en el cual un rally alcista puede beneficiarlas y una tendencia bajista puede afectarlas. Entonces, utilizando este análisis podemos detectar también oportunidades en largo y en corto en estas empresas. Otro de los usos que le podemos dar a esta herramienta es para diversificarnos. En vez de cargar toda la posición en el par de divisas, supongamos en el dólar australiano o en el dólar neozelandés, podemos diversificar una parte en oro y una parte en la divisa. Otra oportunidad de trading que podemos tomar es con carry trade, en el cual nosotros, por ejemplo, vemos que el oro se está apreciando y en vez de tomar una posición en largo en oro, tomamos una posición en largo en el dólar australiano contra el dólar y aprovechamos la diferencia de tasa de interés para ganar un porcentaje más. Ahora veamos cómo podemos utilizar los spreads en bonos como indicador. El spread en los bonos es la diferencia que hay entre dos bonos de la misma duración, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la comparación de dos bonos. Línea negra es el bono del gobierno de Gran Bretaña y a 10 años, y la línea azul son los bonos del Tesoro americano a 10 años. Y la diferencia que hay, el espacio que hay entre los dos, es el spread. Cuando la línea negra está por encima del azul, en este caso, podemos decir que los bonos de Gran Bretaña están pagando más interés que los bonos de Estados Unidos. Y acá pasa lo contrario. Cuando la línea azul está por encima de la negra, quiere decir que los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años están pagando más interés
que los bonos del Tesoro a 10 años de Gran Bretaña. Para simplificar la visión de estas dos líneas, lo que podemos hacer es parificarlas, ¿sí? Convertirlas en un par. Entonces ponemos primero el bono del Tesoro de Gran Bretaña, que sería así, de esta manera. Esto lo pueden hacer en la plataforma de TradingView. Cuando ponen ese ticker, ponen la barra, ¿sí? Como el euro dólar o la libra dólar. Esta es la barra que hace que se parifique con otro activo y ponemos el bono de Estados Unidos. Apretamos Enter y ya nos tira directamente cómo es el spread. Este es un gráfico de spread. Si ustedes quieren lo pueden poner en gráfico de línea, así se ve más claro. Y esto quiere decir que, por ejemplo, cuando está en tendencia bajista, quiere decir que el bono de Gran Bretaña, el bono del Tesoro de Gran Bretaña, está dando menos interés que el bono de Estados Unidos, y entonces si hay una depreciación de este par, quiere decir que el bono de Estados Unidos está pagando más interés. Por el contrario, vamos a ver si encontramos, bueno, por ejemplo acá podemos ver en este impulso que los bonos del Tesoro de Gran Bretaña están dando más interés que los bonos de Estados Unidos, ¿sí? También lo podemos ver en gráfico diario. Estar un poquito más claro. Fíjense acá como hay una tendencia bajista. Esto quiere decir que la línea azul que vimos anteriormente está por encima de la línea negra que también vimos en el ejemplo anterior. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto para pronosticar el movimiento de las divisas? Veamos la correlación que tienen. Para ver la correlación que tienen, vamos a borrar esto, comparar. Poner acá en el botón comparar y agregar el símbolo, por ejemplo, la libra dólar, que correspondería a las dos tasas de interés que tenemos trazadas ahí. Entonces lo comparamos. Y fíjense en este impulso, en esta tendencia alcista, cómo el precio le empieza a respetar, ¿sí? Cuando baja la tasa de interés en Gran Bretaña, en este caso la libra tendió a devaluarse frente al dólar americano. Lo mismo vemos acá, por ejemplo, cuando ocurrió el Brexit. Fíjense que el precio casi acompañó a la baja de las tasas de Gran Bretaña. Fíjense, el precio llegó hasta acá, pero las tasas siguieron bajando. Luego el precio comenzó a bajar, y cuando las tasas comenzaron a subir, fíjense, comenzaron a recuperar, el precio también comenzó a recuperar, ¿sí? Cuando las tasas volvieron a caer de nuevo, en este punto, también lo empezó a hacer la libra frente al dólar. Recuerden que estamos comparando las tasas de interés entre el gobierno de Gran Bretaña y el gobierno de Estados Unidos a 10 años. Por lo tanto, tenemos que analizarlo con el par de divisas de libra-dólar. La razón de por qué esto funciona de esta manera es que la mayoría de los inversionistas internacionales buscan invertir en la divisa que ofrezca, o en el país que ofrezca mayor tasa de interés, ¿sí? Entonces, todos los que son los bancos de inversiones, los fondos de coberturas y las instituciones empiezan a intercambiar o a desinvertir en países que les ofrecen bajas tasas de interés y ponen sus activos en países que les ofrecen mejores tasas de interés. También podemos comparar el spread entre las tasas de interés de Australia, ¿sí? Bonos del Tesoro a 10 años, y los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos. En el gráfico se vería de esta manera. Nos fijamos, vemos que el spread, es decir, que
el bono de Australia comparado con el bono de Estados Unidos bajó de valor, ¿sí? Es decir, que Estados Unidos está ofreciendo más tasa de interés que Australia, y lo vemos en el rally también, en el rally bajista que está teniendo en este momento el dólar australiano. Para el caso del dólar australiano también tenemos que tener en cuenta cómo está cotizando el oro, pero también podemos utilizar el spread entre los bonos de Australia y los bonos de Estados Unidos para determinar también qué rally o qué fortaleza va a tener la tendencia en el par. En el caso del euro dólar no podemos comparar porque no hay un bono a 10 años del Tesoro de la Unión Europea, entonces lo comparamos con el bono a 10 años del país más importante de la Unión Europea, del más representativo, que es Alemania. Entonces comparamos con el bono del Tesoro a 10 años de Alemania y vemos en el gráfico que se ve de esta manera. La línea azul está acá, es el bono, el spread entre el bono alemán a 10 años y el bono americano a 10 años. Como vemos acá, fíjense cómo replica casi al movimiento del euro dólar en este rally acá. Fíjense que lo hace en el mismo tiempo. Y fíjense cómo nos predice cuando baja la tasa de interés, el spread, es decir, que en este punto, en este rally bajista, Estados Unidos está ofreciendo más interés, más tasa de interés que el bono a 10 años de Alemania. Fíjense que fue antes de toda la corrida cambiaria que hubo en el dólar a nivel mundial, ¿sí? Fíjense que hace la bajada del spread antes y luego viene la tendencia bajista del euro, perdón. Entonces a esto también, a este spread lo podemos utilizar como media. ¿Se acuerdan en la teoría de Dow que hablamos de las medias? Esto es lo mismo, a los commodities y a los bonos lo podemos utilizar para compararlos con las divisas de los países, ¿no? Por ejemplo, de la Unión Europea lo comparamos con el bono de tesoro de Alemania, no lo podemos comparar con cualquier bono, para determinar las posibles tendencias del mercado, es decir, para respaldar nuestro análisis. Las oportunidades de trading que podemos detectar utilizando al spread entre bonos es detectar tendencias a largo plazo, como vimos en el caso del bono alemán comparado con el bono de Estados Unidos. El spread comenzó a bajar, es decir, que Estados Unidos empezó a ofrecer mejor tasa de interés que Alemania, que es el país más representativo de la Unión Europea, y consiguiente una tendencia bajista en el euro dólar. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es para estudiar, se puede utilizar para estudiar los ciclos del mercado. Recuerden las primeras clases en las que hablamos del ciclo de mercado. A ver. Recuerden que era esto, ¿sí? Y se divide en dos. Cuando los bonos subían, es decir, el precio, que es cuando sube el precio de los bonos, recuerden que la tasa de interés baja, ¿sí? Suben las acciones y suben los commodities. Cuando bajan los bonos, es decir, que baja el precio nominal de los bonos y sube la tasa de interés, el capital migra de las acciones hacia los bonos. Entonces las acciones comienzan a bajar, y como las acciones comienzan a bajar, empiezan a bajar su producción, por ende consumen menos materias primas y dejan de consumir commodities, por ende los commodities también bajan. Recuerden que la parte de arriba era cuando la economía se encontraba en expansión y la de abajo cuando la economía se encuentra en recesión. Otro uso que le podemos dar a esta herramienta, al estudio del spread de los bonos, es para el carry trade. Mediante el estudio del spread podemos saber en qué tipo de divisas se van a posicionar las manos fuertes. Por ejemplo, si en un momento el spread entre los bonos australianos y los bonos americanos sube, es decir, que Australia comienza a ofrecer mejor tasa de interés y supongamos que también el oro comienza a subir, podemos posicionarnos en el dólar australiano, ¿sí? En largo,
en el dólar australiano contra el dólar y aprovechar la subida de este activo y de estos dos indicadores, que es el commodity y el spread, y obtenemos una rentabilidad plus que, que la percibimos mediante el spread entre los bonos. Por ejemplo, si el dólar australiano o el gobierno australiano ofrece una tasa del 5% y el bono americano ofrece una tasa del 2%, posicionándonos en largo en este par de divisas, estaremos percibiendo un 3% de ganancia correspondiente al carry trade. Bueno, mis queridos inversionistas, esto ha sido todo por esta clase. Espero que les haya gustado mucho, espero que la hayan disfrutado. Ya saben que cualquier duda o consulta que tengan me pueden mandar un mensaje a mi mail con captura de pantallas y sus preguntas y yo se las voy a responder. Así que vamos a estar en contacto. Que tengan muy buenas inversiones y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.